Cardenal Cisneros, en lo que paramos al virus, que el virus no nos pare. Entiendo que algunos, no sé de qué curso sois, pero bueno, estaréis más en tercero y demás. Entonces, bueno, pues si me podéis comentar en el chat de lo he leído, no lo he leído parte, yo también me voy haciendo un poco el esquema. Bien. Antes de nada, deciros, muy bien, Martín nos comenta que sí que ha estado leyendo y que lo han tenido que estudiar. Comentaros, Javier Urra y yo damos la asignatura de psicología jurídica, ¿vale? Javier Urra, como algunos a lo mejor no lo sabéis, pero aparte de ser un psicólogo jurídico forense de primera, eso ya lo sabemos, es un psicólogo de referencia para todos nosotros. Él también fue presidente de la Comisión Deontológica durante 9 años, tiene una tesis doctoral sobre ética y bueno, es un experto en este área, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final los psicólogos jurídicos tenemos una conciencia, me imagino que todos sabéis algo de psicología jurídica, psicología forense, tenemos una sensibilidad respecto a este tema mucho mayor. Fijaos que ya os adelanto un dato, el 80% de las denuncias deontológicas que llegan a los colegios profesionales son de psicólogos jurídicos, el 80%. Fijaos que un 20% psicología clínica, otras áreas. Por tanto, nosotros en nuestras formaciones y en nuestra área siempre tocamos la ética y deontología. Es algo muy, muy importante. Quizás por esa concienciación que tenemos de la cantidad de denuncias. Daos cuenta que también es un contexto donde hay muchos intereses, donde también lo que hacemos es que emitimos informes para los jueces, entonces al fin y al cabo son documentos públicos y los documentos públicos están de acceso a mucha gente. Y bueno, pues ahí se evidencia mucho más a veces estos temas de ética y de deontología. En una consulta clínica a veces es difícil poder identificar errar en ese código deontológico. No obstante, existen quejas en otras áreas, pero un 80% en forense. Para contextualizaros un poco. Bien, fijaos. Un momentito, porque así no veo el... Voy a minimizar esto. Muy bien, perdonad. Fijaos, la ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Son decisiones importantes, ¿vale? Que nos importan. Y las decisiones que nos importan requieren de plantearnos un dilema, es decir, no si fuesen decisiones rápidas o decisiones que no supusiesen un problema para nosotros, tomamos decisiones constantemente a lo largo del día, a lo largo de nuestra vida, es decir, pero aquí hablamos de decisiones que realmente son importantes, por tanto, requieren de un dilema, requieren de pensar unas consecuencias que pueden tener o no mis actos. Por tanto, ese deber es algo que no es una sugerencia, no es algo que, bueno, esto no, indica una obligación en partes. Cuando hablamos de no se debe abusar sexualmente de nadie, por ejemplo, no es una simplemente sugerencia, ¿vale? Es que es una obligación, ¿de acuerdo? Fijaos que la deontología es la ciencia o tratado de los deberes. Ya vamos a un nivel más reglado. La ética, como veis, es algo, bueno, pues que el deber, ¿no? Pero ya la deontología nos marca unas normas, ¿vale? Y hay un reglamento. De hecho, el claro ejemplo es el código deontológico. Entonces, al final lo que hace la deontología es hacer, para que entendáis en un lenguaje un poquito más coloquial, es hacer un reglamento de la ética, relacionado obviamente con la profesión concreta, ¿no? A ver un momento, ahí. Bien, fijaos, entre la psicología y la ética hay puntos en común, ¿vale? La psicología explica las conductas y la ética las valora, fijaos.
como dice ahí, los códigos deontológicos son necesarios, los necesitamos. Cuando nosotros tenemos una duda, nos vamos a nuestro código deontológico e interpretamos que estamos haciendo las cosas o estamos infringiendo. Pero claro, no tiene respuesta a todo. Hay cosas que requieren de esa parte ética que no está escrito en un reglamento porque no se puede contemplar todas las opciones posibles. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que plantearnos más allá y sacar de lo que nos puede decir la regla o la norma del código deontológico, ir más allá, hacer un planteamiento más personal y ahí implica la ética. Fijaos por eso que la ética no es algo innato o espontáneo que nos salga, es algo que se trabaja. Esto es como un clic. Si no tenemos ese clic y no se enciende, no vamos a plantearnos nada. Por tanto, hay que trabajar y decir, bueno, me paro y digo, esta situación hay algo que me llama la atención, hay algo que no estoy seguro si puedo estar haciéndolo bien o puedo estar haciéndolo mal. Entonces, ahí es donde estamos en un espacio que el código no nos puede dar una respuesta 100%, pero nos vamos al terreno más del planteamiento personal. Y es algo que se hace y se aprende. Es decir, no somos éticos por nacimiento, sino que nos hacemos éticos. Y es una conquista, es una propuesta que debemos de hacer, ¿vale? Fijaos que el derecho es un nivel mucho más, es decir, una cosa es que lo que dice mi código deontológico y otra cosa es que yo esté incumpliendo el código penal donde estoy cometiendo un delito, ¿vale? Hay psicólogos que no solamente se incumple un código deontológico, que la consecuencia no va a ser otra que algo administrativo, es decir, una consecuencia administrativa que implique pues una inhabilitación o implique algún tipo de sanción, pero no es una sanción penal. La sanción penal es ese psicólogo puede también estar realizando un delito, es decir, por tanto, ahí hablaríamos de otro nivel que sería el jurídico. Y ahí hay otras consecuencias que pueden ser penas de privación de libertad, penas que implican responsabilidad civil, etc. Pues son cosas distintas, pero para que veáis el nivel, la ética está muy abajo, luego al nivel siguiente, reglado sería un código deontológico y luego tenemos el código penal. ¿De acuerdo? Vamos a ver todo eso. Fijaos, si soy psicólogo no puedo medicar. Esto lo tenemos todos claro. Esto es una norma jurídica. ¿Por qué? Porque si la incumplo, estaríamos hablando de un intrusismo, estaríamos hablando, claro, mi título no me permite. Si yo medico como psicólogo, todo lo tenemos clarísimo. Entonces, sería un tema jurídico, ¿vale? Pero respecto a decirle a un padre si su hijo va a ser evaluado sin que la madre lo sepa, es decir, no le decimos a otra, o un padre viene a consulta con su hijo y nos dice, oye, quiero que valores a mi hijo. Muy bien. Y en este momento tenemos que avisar a la madre, debemos de hacerlo, no debemos de hacerlo. Esto es otro tema. Aquí implica un dilema. ¿Qué tengo que hacer? La primera es decir, viene alguien, me dice que les hago una evaluación, pues yo la hago. Cuidado, ahí es donde tiene que salir el mecanismo, lo que no está tan claro, ¿vale? Y lo que no es tan explícito como una norma jurídica, de decir, no, a ver, yo tengo que plantearme si esto es así. ¿Por qué? Porque hay dos progenitores, cómo debo hacer mi trabajo, etcétera, ¿vale? Por tanto, ahí es donde tienen que surgir los dilemas, donde se tiene que encender esa bombilla para ver cómo debemos de actuar. Y dudar, siempre hay que dudar, porque si no, como os decía, son decisiones importantes y relevantes. Si no hay dilema, pues algo está fallando, ¿vale? Algo falla. Por tanto, ¿qué nos dice nuestra intuición? Hay algo ahí que se enciende, ¿no? Es ese punto de ¿qué tengo que hacer, ¿no? Esa es la ética, mientras que lo que nos dice nuestro código deontológico, lo que nos puede decir la norma jurídica, pues es algo que está escrito y lo tenemos clarísimamente. Entonces tenemos que hacernos esas dos preguntas. ¿Qué nos dice nuestra intuición? Pero después, si no tenemos claro el tema, tenemos que irnos al código ontológico a ver qué está escrito, ¿vale? Bien. Fijaos, insisto en la parte ética, que no es algo que naces con ello, sino que hay que aprenderlo, hay que trabajarlo, hay que ser consciente de ello y si no, mal vamos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hablamos de que no se puede ser ético si no se es competente.
Fijaos que esto es como el aprendizaje, lo que pongo ahí cuando nosotros empezamos, bueno, ahora pues no estáis con los TFGs, pero me da igual, en cualquier otra área donde hay un aprendizaje, cuanto más os debe de ocurrir, cuanto más sabemos de algo, más profundizamos de algo, más dudas tenemos, porque empezamos a abrir un mundo donde empezamos a leer, empezamos a curiosear, empezamos a tener más información y más dudas nos surgen. Esa es la clave. A medida que tienes más conocimiento de algo, más dudas te generan, más planteamientos haces, más buscas, más te quedan los huecos donde no hay ese conocimiento porque abres ese área, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. La competencia de aprendizaje, si no se da, no vamos a generar, no vamos a ser competentes en ese área en concreto, ¿de acuerdo? Obviamente requiere de un tiempo. Ahí os pregunto, por ejemplo, la edad. Podéis hacerlo con micrófono o sin micrófono. ¿La edad es un componente, creéis, necesario para ser más o menos ético? Ese es un planteamiento que os dejo. Si queréis, podéis contestar. A ver qué opináis, ¿vale? Porque aquí, con todo lo que estamos hablando, diríamos, pues podría ser que a más edad soy más ético o cuanto más joven soy menos ético. Es decir, ahí estaría un poco la pregunta. Como veis ahí, es eso, no es cuestionar, o sea, no es solamente, tenemos que cuestionarnos, ¿no? Es decir, tenemos que tener esta alerta y ese clic. Sí, no tanto la edad, sino la experiencia. Bueno, realmente la experiencia es necesaria, ¿no? Pero ¿realmente creéis que ese clic, es decir, nos podemos encontrar también con personas que son muy mayores? Quiero que os vayáis un poco a vuestro ámbito personal, ¿no? Donde podéis encontraros gente o amigos o personas cercanas que no son especialmente mayores y son muy éticos. Y hay personas muy mayores que a lo mejor no son tan éticas, ¿vale? Entonces, realmente, o la respuesta es que realmente no es relevante. Es decir, tener una edad mayor no significa que seas más o menos ético. Obviamente los años te van a dar que crezcas más en ese área, pero o lo desarrollas puedes desarrollarlo en edades muy tempranas, o no lo desarrollas a lo largo de tu vida y por tener X años no significa que seas más ético, ¿vale? Esto que os pongo aquí en naranja es la consulta a expertos, consulta en áreas, es decir, este aprendizaje, ese desarrollo personal implica también todo esto, ¿no? Cuando uno tiene un dilema, una de las cosas que tiene que hacer es preguntar a otros compañeros. Es una buena herramienta. Yo cuando tengo una duda, recurro principalmente a las personas que son para mí referentes en ética. Referentes porque ellos son éticos, no porque tengan muchos estudios en ética o de ontología. Entonces, bueno, pues una persona que consulto es Javier Urra. Si tengo una duda, oye, en esta situación, ¿qué podríamos hacer? Es una consulta de expertos. Luego tenemos otras áreas, como pongo aquí, que es la psicología clínica, a la psicología jurídica. Es decir, los clínicos, por ejemplo, son poco conscientes de cuando viene alguien a consulta, pues eso, valorar a un niño, ¿se puede o no valorar? Sin consentimiento de la otra parte. Pues bueno, hay psicólogos pues que esto no tienen del todo claro. El jurídico lo tenemos súper claro, casi que ya nos viene en la formación, ¿no? Pero el clínico no, pues lo que tienes que hacer es consultar con tu compañero y decir, oye, pues tú que estás en este área, ¿qué es lo que debo de hacer?, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sería un poco esto, ¿no? Sigo porque ya voy viendo que me enrollo más de la cuenta y no quiero, a ver, un momentito. Vale. Fijaos, me voy a estos 4 puntos. El código deontológico, como bien sabéis, ya algunos lo conocéis, unos lo habéis leído, me decís, etcétera. Bien, importante, debemos de leérnoslo, para eso está.
Entonces, bien por partes, bien de golpe, me da igual, o las áreas que más nos interesen, pero es muy necesario. Fijaos, os hablaba del colegio de psicólogos, de la comisión deontológica, os voy a enmarcar un poco cuál es la situación. Cuando los psicólogos terminamos el grado, una de las cosas que tenemos que hacer es colegiarnos, ¿vale? No es obligatorio, pero para ejercer la profesión debemos de estar colegiados. Un deber, ¿vale? No es una obligación, pero es un deber. Por tanto, ahí está cada uno. Bien, si yo ejerzo la profesión, debo estar colegiado, muy bien. Y el colegio de psicólogos tiene, para que veáis, bueno, el colegio de psicólogos tenemos uno estatal y luego los colegios profesionales de las distintas comunidades autónomas. Bien. Cada comunidad autónoma, aunque existe un código general para todos los psicólogos, ¿vale? Esto es muy de España, ¿no? Tenemos algo central y luego tenemos las competencias transferidas a las comunidades autónomas. En este caso, cada colegio profesional de cada comunidad autónoma tiene su propio código deontológico, adaptado del general, ¿vale? Donde, bueno, pues hay diferencias. De hecho, por ejemplo, en Cataluña tenemos unos artículos que nos dicen que, por ejemplo, podemos evaluar a un menor sin el consentimiento de la otra parte, cosa que en Madrid no podemos hacer, porque tenemos que tener, nuestro código ontológico nos dice que tenemos que tener ese consentimiento. La principal diferencia es que Cataluña, por ejemplo, dice que al final una evaluación es como una radiografía, ¿vale? Es como una foto, entonces no implica una intervención con el menor. Si hablásemos de una intervención, ahí sí que tenemos que pedir consentimiento. Bueno, son diferencias que tenemos de cada comunidad autónoma. Cada colegio profesional tiene su comisión deontológica. La comisión deontológica lo que principalmente hace es eso, controlar todas las quejas que pueden venir de externas. Es decir, sabéis que nosotros somos profesionales sanitarios que estamos a la atención de los usuarios, de los clientes, de nuestros pacientes, es decir, de la población. Entonces, la población puede decir, oye, esta persona tengo una queja respecto a su odontología, o puede ser otro compañero, o puede ser, en fin, varias personas, pero al fin y al cabo estamos a servicio de la población. Entonces, ¿quién recoge esas quejas? Las comisiones deontológicas, ¿de acuerdo? Entonces, la comisión deontológica es un grupo de personas expertas en el área, generalmente. Suelen estar diversificados en las distintas áreas de la psicología. Tienes a alguien especialista en clínica, alguien especialista en jurídica, etcétera. Y luego tenemos a un presidente. Como os decía al principio, Javier Urra ha sido presidente 9 años de la Comisión Deontológica en Madrid. Entonces, bueno, ese presidente es el que coordina un poco toda la actividad. Fijaos que el grupo tiene que ser impar, ¿vale? Nunca podemos hablar de un grupo par. En el caso de Madrid, creo que son 11 miembros. Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque al final la votación nos permite tener siempre un consenso, tener una decisión final para que no quede nunca a iguales partes. Esa es la importancia de que sean impares. Entonces, lo que hacen es eso, reciben esas quejas, las analizan y luego emiten un informe respecto a sí. Por un lado, no requiere de ninguna aplicación es decir, que haya infringido ninguno de los artículos del código deontológico, o en el caso de que sí que lo haya hecho, cuál es la sanción pertinente. Como os decía, es un organismo administrativo, por tanto no puede ni tener, ni implica, ni muchísimo menos una responsabilidad civil ni una responsabilidad penal, pero sí administrativa, que puede ser en la inhabilitación. Yo quiero que toméis conciencia de esto, porque claro, tú dices, bueno, a mí esto no me va a pasar nunca, porque yo, bueno, tendría que cometer algo muy, muy grave. Muchas veces no son graves las quejas, ¿vale? Son leves. Pero solamente el hecho de pasar por una comisión deontológica, que tu nombre esté en esa queja, que puedan tus compañeros, tus propios compañeros de profesión, ver tu informe, genera una cierta duda, ¿no? Por tanto, os puedo asegurar que no es un plato de buen gusto, para nada, que tus propios compañeros sean los que te estén evaluando. Fijaos que solamente un
3% de las quejas deontológicas salen con algún tipo de consecuencia administrativa, ¿no? Como se decía, una inhabilitación. El resto se quedan en que no han infringido finalmente y por tanto no se requiere de ninguna queja, o sea, no se requiere de ningún tipo de sanción. Pero ya has pasado por la prueba. Entonces es una situación complicada, ¿no? Es una situación en la que te ves muy expuesto y al fin y al cabo, si al final tus compañeros son los que te determinan esas sanciones, es casi, no os digo más duro que un procedimiento penal, pero obviamente es muy duro, es un golpe para un profesional. Por tanto, aquí hay que tomar mucha conciencia sobre este tema, mucha más de la que obviamente vosotros en grado ahora mismo es algo que nos tiene que preocupar. Lo que os preocupa es primero tener la base de la carrera, pero es algo que inmediatamente cuando estéis en el mundo profesional debéis de plantearos, o sea, porque es absolutamente necesario y tenemos que ser muy conscientes de ello. Entonces, bueno, esa es lo que os comentaba de lo que es una comisión deontológica y que todos los colegios profesionales la tienen. Aquí hay varias, por ejemplo, cuando tú te colegias en Madrid, pues tienes tu comisión deontológica en Madrid, pero hay casos en los que los psicólogos pueden colegiarse en varios colegios. De hecho, esto ocurre que a lo mejor tú tienes una sanción en el Colegio de Madrid, pero también estás colegiado en el Colegio de Asturias y en Asturias pues sí puedes seguir ejerciendo, ¿vale? Entonces, bueno, estas son cosas que es lo que tiene lo de el tema de las competencias por comunidades autónomas o en organizaciones que están divididas y que no están centralizadas. Pero bueno, al fin y al cabo, esto se da, ¿vale? Nuestros deberes como profesionales, perfecto. Fijaos, aquí os pongo, de todas formas, si queréis después, comparto el PowerPoint con vosotros, no me voy a detener mucho, pero aquí tenéis esos artículos, los más infringidos, ¿vale? Los que se utilizan. Es decir, cuando llega una queja deontológica, lo que hace esta comisión es valorar y ver cuáles de los artículos han sido infringidos. Es decir, esto es como en el Código Penal. Cuando llegas a un juez y llegas con una denuncia, con unos hechos determinados, el juez lo que hace es coger el Código Penal y decir, bueno, a ver, este hecho, ¿dónde va? ¿Dónde va tipificado? Que es lo que llamamos la tipificación penal, ¿no? ¿Dónde va este determinado acto que es delictivo, ¿no? Y entonces esto es lo mismo, tenemos un código nosotros que es el deontológico y la comisión dice, a ver, se ha infringido este, o no se ha infringido ninguno, o no llega a tener la suficiente entidad como para evidenciar que ha infringido alguno de estos artículos. Podría ser que en parte sí, pero al final decidimos que no. Esto también pasa a nivel penal, o sea, en cualquier ámbito. Como veis, estos son los más infringidos. Bien. Haciéndonos un poco por áreas, muy rápidamente, bueno, la psicología y la administración de justicia. Bueno, importante que el psicólogo jurídico, os hablo de la psicología jurídica porque, como os decía, el 80% de las denuncias vienen por ahí, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver en qué sistema estamos, qué es un sistema jurídico y cómo se actúa en ese contexto, es importante. Este psicólogo tiene que estar muy familiarizado con el contexto jurídico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tienes que tener muy claro que el sujeto que tienes delante no es un paciente, sino que es un cliente o un usuario. Y tienes que informarle en todo momento de que, bueno, esto no, por ejemplo, el psicólogo jurídico no tiene por qué guardar secreto profesional, también tú eres conocedor de que esa persona está en ese momento jugando muchas cosas, que están a lo mejor en un conflicto de intereses o están en un conflicto X, por tanto tienes que ser informar en todo momento de ello, ¿no? Bien, por ejemplo, esta diapositiva, bueno, es algo que nos pasa mucho a los psicólogos, que es la cisquinización, los psicólogos jurídicos, forenses en concreto, que son habilidades que tienen algunos profesionales, que son generalmente los abogados, de desprestigiarnos, ¿vale? Los abogados al final defienden a una de las partes. Entonces, cuando no les interesa la pericial que realiza el psicólogo, pues atacan al psicólogo y lo intentan desacreditar.
intentan incluso llevarte a preguntas. Discriminación viene por un abogado que se llama Ziskin y que fue un poco el que definió digamos, esta forma de desacreditación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues te llevan muchas veces a que contestes ciertas preguntas cuando estás en juicio oral para que caigas en errores, en incongruencias. Entonces, tenemos que prepararnos mucho todo este tema. Y luego, bueno, hay una serie de abogados, de hecho, la mayoría de las denuncias deontológicas que llegan a los forenses es porque los abogados las elaboran, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo invalidar a lo mejor un informe? Pues lo que hago es que desacredito al perito. Entonces, ¿cómo? Pues diciendo que ha hecho una mala praxis, que no ha realizado esto bien, que ha utilizado una prueba que no debería utilizar, etc. Entonces, bueno, por eso es la importancia para que veáis que es un contexto donde esto se hace muy comúnmente. Las más frecuentes en pares separados tenemos los forenses, la que más. ¿Por qué? Porque hay uno que no quiere que el otro evalúe, ¿no? Esto pasa mucho con los peritos privados que te contrata una de las partes y entonces, bueno, pues te llevan a que le hagas o cedes a que hacer una valoración sin haber informado a la otra parte y entonces ya tenemos la que tenemos, ¿no? Entonces ahí hay denuncias constantes. Y fíjate que es algo que somos muy conscientes, pero sigue habiendo psicólogos que esto lo hacen, ¿no? Y es sorprendente. En clínica mucho más, cuando tratan a uno de los de una evaluación y intervención, ¿de acuerdo? Pero aquí cometen mucho más los clínicos también, ¿eh? O sea que no solamente los jurídicos. Eso es que tiene que quedar por escrito, tenemos que informar al otro progenitor, tenemos que hacer. Luego tenemos estos que son de intrusismo profesional. Bien, aquí hay unos casos. Ahora después os voy a compartir un documento que necesariamente tenéis que leeros, ¿vale? Que es donde vemos estos casos. Es una guía práctica de ética y deontología que está además, la elaboró Javier Urra y un grupo, no sé si era justo el grupo en el momento que era el presidente de la comisión, donde te vienen eso, cuáles son casos reales, ¿vale? Donde ha atendido la propia comisión y entonces pues, te explican el caso muy bien, guía práctica para cómo actuar, los dilemas éticos. Entonces está muy bien esta guía que tiene el Colegio de Madrid. Fijaos que también tenemos un número de consultas, es decir, en el Colegio de Madrid podemos consultar a un jurista, que normalmente es el que nos atiende, o si no, alguien de la comisión deontológica, sobre determinadas dudas que podamos tener. No solamente nos tenemos que ir a un experto o alguien de nuestra profesión que nos puede dar otra visión, sino que también podemos llamar a nuestro colegio de psicólogos y plantear nuestro dilema, ¿no? En psicología forense, 211, en ese periodo de tiempo denuncias, muchos tienen que ver contrainformes. Bueno, el contrainforme es algo muy concreto, que es que cuando un compañero hace un informe, tú o abogados te piden que hagas un informe sobre ese informe. Es decir, que valores cómo tu compañero ha hecho ese informe, ¿vale? Y ahí hay mucho porque, bueno, incluso es, claro, tu propio compañero el que te está diciendo si has hecho algo mal o no has hecho algo mal. Entonces presentan los contrainformes como denuncias, ¿no? Bien. Dilemas éticos. Fijaos, esto está en la guía que os comentaba, lo podéis leer con tranquilidad y es sobre la tesis de Javier, ¿vale? Javier Urra. 59,9 reconocen trabajar cuando se encuentran demasiado estresados para ser efectivos. Fijaos que hablamos de dilemas éticos, no estamos hablando ya de artículos ni de nada, no estamos hablando que esto se le hizo, además fue basado en la tesis, por tanto lo que se hizo fue mandar todos estos dilemas a una serie de expertos, gente de diferentes edades, de diferentes experiencias a nivel de psicología y de distintas áreas. Y esto fue lo que se obtuvo, ¿no? 59,9 es reconocer cuáles se encuentran demasiado estresados para ser efectivos. Un 50% haber atendido a clientes que presentan problemas anodinos. Anodinos son problemas que no tienen, no son importantes, no
no tienen, vamos, que somos conocedores de que no son problemas psicológicos que realmente impliquen un tratamiento, ¿vale? Pueden ser resueltos por la propia persona. Utilizar revelaciones personales del profesional como técnica terapéutica, un 50%. Cuidado, esto es... Pero como veis, son temas que implican un dilema. A lo mejor todos diríamos, oye, en algún momento en la terapia podría hacer esto, ¿no? Fijaos, un 50%, pero ¿debemos o no hacerlo? Ahí está la pregunta. Y ahí está el dilema, ¿de acuerdo? Entonces, no es algo que hay una respuesta 100%, esto tiene que ser así o no tiene que ser así, sino que somos nosotros los que tenemos que activar todos esos mecanismos y por eso es un aprendizaje. 46,7 haga que los clientes completen los test en su casa, aunque sean puntualmente. Fijaos que esto yo lo reconozco, a mí me ha llegado a pasar, es decir, en un momento determinado con una compañera, bueno, pues realmente estaban otros psicólogos en medio de esa pericial, pero termina el cliente llevándose una prueba y la realiza en su casa, ¿no? Claro, cuidado, esto cuando recuerdo que la compañera se lo comenté, tiene mucha más experiencia que yo y además es una persona muy ética profesionalmente, bueno, la bronca que me echó fue importante. O sea, yo ya sabía que no estaba a lo mejor haciendo algo bien, porque realmente tú tienes que estar con tu paciente, con tu cliente, perdón, viendo cómo hace la aplicación, pero bueno, pues se hizo de esta manera. En fin, el tema es que recuerdo la bronca que me echó, no se me va a olvidar nunca, y os puedo asegurar que jamás volvería a cometer ese error, ¿no? Porque al fin y al cabo saltó, o sea, no puedes, no debes, ¿de acuerdo? No debes. Entonces, bueno, pues me quedó muy claro. También a veces el aprendizaje es un poco por error, ¿no? Entonces, pues está bien tener gente al lado que te diga, esto lo estás haciendo mal. Entonces, bien, o sea, quizás no había saltado lo suficiente esa bombilla para tomar bien la decisión. Fijaos, en clínica, 70% que el comienzo de la terapia no ofrece al paciente información detallada de otras alternativas terapéuticas y otros profesionales a los que podría acudir, además de indicarle la naturaleza y características de su propio estilo o enfoque de intervención. Aquí esto es un 70%. Es decir, muchas veces que priorizamos que el paciente se quede con nosotros y ya nos ha llamado, ya está con nosotros, perfecto. Pero, oye, ¿debo de darle otras alternativas? Pues un 70% refiere que no se lo ofrece. En educativa, fijaos, un 72%. Unos padres llevan al psicólogo a un niño de 3 años porque es muy inquieto y nada obediente, solicitándole que desarrolle un programa para que les obedezca más. Planificar y ejecutar el programa sin antes haber valorado si las peticiones de los padres responden a las necesidades e intereses del niño. Fijaos, ¿no? El psicólogo educativo está en un centro, llega un momento que, bueno, pues los padres se dicen, pues es que fíjate, este niño se comporta mal en casa, tal, y entonces el psicólogo les da unas pautas. Claro, suena psicoeducativo, no hay ningún problema, pero hemos pensado en qué pueden ser esas necesidades o intereses de ese niño. Bueno, pues fijaos qué porcentaje no lo considera. Jurídica. 41% realizar un contrainforme basado solo en el informe elaborado con anterioridad de un colega. ¿Vale? Esto es lo que os decía antes del contrainforme. Es muy, muy concreto, tampoco nos vamos a centrar. 47% hacer una evaluación sobre custodia de menores sin ver a ambos progenitores. Fijaos, todo esto que lo hacen, es decir, es un dilema, o sea, alucinante. Esto es una de las causas, como dice aquí, más por mala praxis. En recursos humanos, trabajo, 47,5 afirman administrar un test de inteligencia como primera selección de candidatos en un proceso de contratación de personal administrativo. Un test de personalidad. Bien, ahí queda el dilema. 39,9 seleccionar a profesionales con escasa asertividad, pocos datos a agruparse y sindicarse para defender sus derechos, asegurándose así el empresario directivo que no va a sufrir huelgas. Interesante. Drogodependencias,
que un psicólogo abuse del alcohol en lugares públicos, 46,7. Bien. Deportiva. Proporcionar información psicológica personal de un deportista a su entrenador o directivo del club que nos ha contratado. Es un dilema. 68,4. Fijaos. 75% que un psicólogo entrena a un candidato político para ocultar las debilidades de su programa. Interesante también. Bien. Vámonos. Luego hay otros dilemas. Esto lo podéis leer en la guía. Vámonos al caso práctico, ¿vale? Ya voy mal de tiempo. O sea, ya en fin, vamos a ello. Un momentito, por favor. Vamos. Bien. Lo veis todos, ¿verdad? Sí. Pero tengo que... ¿Lo veis? ¿O veis solamente el archivo con... no veis el PowerPoint? ¿Me podéis decir algo por el chat, por favor, o por el audio? Porque por lo que veo Ana, yo... Sí, estamos viendo tu directorio, pero no vemos el archivo abierto. ¿Vale? Vale, gracias. Voy a ver qué pasa. Déjame compartir. Vale, ahora sí que deberíais de verlo. Muy bien. Esto es un caso real, ¿vale? Pensaba en poner a alguien leyéndolo, pero voy a ir yo más sintetizando porque así vamos más rápido. Es un caso real de una compañera que va dirigido al presidente de la comisión del colegio oficial, en este caso no es el de Madrid, pero bueno, da igual, a un colegio profesional. Y el asunto es queja sobre una infracción de las normas del código deontológico. Bien, ¿qué pasa? A ver, esto es un caso de este señor, DJC, uy, perdón, quiero hacer esto. Vale, este señor, voy a desmarcar esto, eso es. Este señor es mayor de edad, y ante la comisión deontológica oficial de, bueno, ya tenemos el colegio de psicólogos en Asturias, ¿vale? Ya que a fin de presentar una queja sobre o contra, perdón, la psicóloga esta de aquí, ¿vale? Por vulneración del código deontológico. Referente a un informe psicológico por ella emitido a fecha X y todo ello en conformidad establecido con la regulación del procedimiento de queja del código deontológico en base a los siguientes hechos. Hablamos de los hechos. Este señor es el padre de una niña que tiene 3 años de edad, que ostenta el ejercicio de la patria potestad junto con la madre, ¿vale? La cual es su exmujer. Ello en sentencia, el contencioso, perfecto. Aquí nos explica, esta parte es como muy jurídica, que es bueno, nada, es como las sentencias que ha habido previas, que ha habido un divorcio contencioso, que después ha habido una modificación de medidas, etc. Se adjunta de sus datos, Bien, segundo, que dicha sentencia que me atribuye el ejercicio de la patria potestad puso fin, a una contienda judicial desarrollada en el marco de nuestro proceso de divorcio, donde la madre solicitaba la guardia y custodia exclusiva de la niña, mientras que yo solicitaba la compartida. En la actualidad se halla en curso de procedimiento de una modificación, es decir, como que la primera sentencia ella se le dio una custodia única y él pide una modificación de medidas que implica que se pase a una compartida. Se da la circunstancia que la madre, a través de su representación, ha presentado un informe psicológico, donde la autora es la famosa denunciada. ¿De acuerdo? Fijaos, dice que el motivo, adjunta ese documento, dice el motivo de consulta de estudio de la madre con el fin de determinar la conveniencia o no de proceder a una modificación de medidas establecidas respecto a la custodia, guardia y custodia y régimen de la menor. En concreto, en el informe por ella elaborado se presenta como forense, psicóloga forense.
por esta parte tiene fundadas sospechas de que realmente no posee tal titulación. De hecho, en su página web solo publicita cómo se publicita como sexóloga y ofrece servicios de terapia de pareja y tratamientos de ansiedad. Y dice, por lo que puede haber vulnerado el artículo 6 del COPA, que es el de, ¿veis? El Código Deontológico del Principado de Asturias, que señala que la profesión de psicólogo se rige por principios comunes a toda deontología profesional, respecto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, sinceridad para los clientes, prudencia en la aplicación de instrumentos técnicos y ahora, competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones profesionales. Así como también el 51 que dice que el prejuicio de la responsabilidad penal que pueda suponer constituye una grave violación de la deontología profesional atribuirse en cualquier medio anuncios, placas, tarjetas de visita, programas, una titulación que no se posee, así como también utilizar denominaciones y títulos ambiguos que aún sin falta de modo literal de la verdad pueden fácilmente inducir a error o confusión. E igualmente favorecer la credulidad del público a propósito de las técnicas y procedimientos de dudosa eficacia. Solamente el hecho de que tú no presentes una especialización en forense, puedes estar incurriendo en todos estos artículos. O sea, tú no puedes hacer un informe forense si no tienes una especialización en psicología forense. Así de contundente. Entonces, claro, esto, pues por desgracia te encuentras mogollón. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los psicólogos jurídicos, es verdad que no tenemos una especialización, como es el caso de la psicología, en el caso de la psicología clínica, que es el único que tenemos, ¿vale? Somos todos los que estamos conscientes de que la única especialización, digamos que avalada por el Ministerio de Sanidad, es ser PIR, ¿de acuerdo? Todo lo demás, bueno, eres especialista en... O sea, perdón, eres especialista en, pero no puedes decir soy psicólogo forense. Realmente yo en mis informes pongo soy psicóloga especialista en evaluaciones forenses, ¿vale? Porque no existe un PIN que me pueda poner como psicóloga forense, aunque lo utilizamos en nuestra forma de expresar, etcétera, pero realmente eso no es así. Ahora, si encima damos con alguien que es que se publicita como sexóloga y servicios de terapia de pareja y tratamientos de ansiedad, no estamos viendo en ningún momento que pueda ser forense. Seguimos. En los resultados de este estudio señala que el padre no ha acudido a consulta, ya que después de haber sido citado por Burofax el día 2 de febrero, recibe un Burofax en mi móvil en la que declina la posibilidad de ser sometido a examen tanto él como la menor. O sea, esto es lo que dice la psicóloga, que no ha valorado, que el padre no ha asistido a la consulta porque principalmente no ha querido. Yo le he invitado, pero él no ha querido y me ha mandado un burotext diciéndome que no iba a venir. Claro, lo que dice el padre después dice manifestaciones que realiza faltando gravemente a la verdad. Ello porque la realidad es que a fecha de tal, la psicóloga envía, que es la psicóloga de él, ¿vale? Espero que no os estéis liando. Envía un burotext a la madre y le dice que se pone en contacto con ella para que haga que es necesario para que ella haga una valoración, que esté la madre presente y te agradecería que contásemos contigo para la cooperación y demás. Bien. El padre no recibe ninguna contestación a la petición de su psicóloga, ¿vale? La que está haciéndole el informe, escribe a la madre y la madre no contesta. Entonces, claro, él dice que en el burofax que manda a la psicóloga denunciada, dice, para adelantaros un poco, que viene a ser que él está dispuesto a hacer la evaluación siempre y cuando la madre acepte la suya. No está negándose, sino que está diciendo que si no lo hace la otra, él no va a hacer esta. Entonces, claro, la psicóloga en su informe pone, el padre es que se ha negado. Cuidado, me he negado por esto. Importante. Bien. Por tanto, no es que se negase. Respecto al apartado de valoración psicológica, las puntuaciones de la escala de validez y fiabilidad del cuestionario de personalidad Minimult entran dentro de la normalidad, por lo que los protocolos han de considerarse consistentes. Las escalas propiamente clínicas no detectan alteraciones neurológicas
neurológicas, perdón, neuróticas o psicóticas. ¿Vale? Este es el informe de la denunciada que evalúa a la madre, ¿vale? ¿Qué dice? Sin embargo, he sabido que el Minimult se trata de una prueba cada vez más en desuso, porque si bien la información precisa y otros instrumentos estandarizados actualizados, el Minimult es una versión abreviada del MMPI, que tiene que sonar, ¿vale? Y hoy por hoy existe ya, o sea, que está revisado, hay una revisión del MMPI 2, ¿vale? No está en el de 1999, que es el de donde sale el Minimult. O sea, impresionante. Artículo 17. La autoridad profesional del psicólogo se fundamenta en su capacitación y cualificación para las tareas que desempeña. Ha de estar profesionalmente preparado y especializado en la utilización de métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos que adopte en su trabajo. Necesario el esfuerzo continuado de actualización de su competencia profesional. Debe conocer los límites de su competencia y las limitaciones de sus técnicas. Claro, estamos utilizando una prueba que hay versiones nuevas, anticuada totalmente. Obviamente es un caso, nos está diciendo el código ontológico que estamos obligados a estar actualizados. No podemos utilizar pruebas obsoletas, pruebas que no miden lo que tienen que medir, pruebas que... ¿Por qué? Porque al final es uno de nuestros instrumentos. Si nosotros nos basamos en los resultados de las pruebas para decir que una persona no tiene una patología, junto con la entrevista, observación y demás, si la herramienta que estamos utilizando no es la adecuada, imaginaos, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bien, sigo. En el apartado de conclusiones señala la psicóloga: un padre desconocido, y entre paréntesis, no acudió a consulta, por lo que ignoramos sus circunstancias personales y sociales. Dice el argumento, dice: la palabra desconocido tiene una clara connotación negativa hacia el padre, hasta el punto de parecer invalidarle como tal, aunque aclare que no ha asistido a consulta. Y dice: se ha podido vulnerar el artículo 12 que, especialmente en sus informes escritos, el psicólogo o psicóloga será sumamente cauto y prudente y crítico frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas devaluadoras y discriminatorias. El género de normal, anormal, adaptado, inadaptado, inteligente, deficiente. Cuando tú pones en un informe padre desconocido, el padre no es desconocido. El padre no... la etiqueta desconocido tiene una connotación negativa, sin duda. Entonces, bueno, pues obviamente estás vulnerando probablemente este artículo, ¿no? Entonces, en fin, seguimos. También dice, en el apartado de conclusiones señala: consecuentemente no es aconsejable desde el punto de vista psicológico proceder a cualquier tipo de modificación de medidas que hayan sido adoptadas judicialmente en su momento y que el régimen de visitas debe ser modificado y adecuado a los horarios de la menor para preservar su interés, siendo aconsejable fines de semana alternos, De esta manera, fijaos, esto es gravísimo y además esto se da muchísimo en los informes de custodias, porque, en fin, bueno, sigo. De manera que efectúa recomendaciones sobre el ejercicio de la custodia y régimen de visitas, llegando a aconsejar limitar la relación de la menor con su padre. Ello cuando no tiene información que lo justifique y sin razonar el porqué de la conveniencia de semejante restricción. Lo cual que puede ir en contra los intereses de la menor. Interés máximo del menor, uno de los principios que tenemos que tener los psicólogos. Entonces, claro, sin haber evaluado ni al padre ni a la menor, porque claro, solamente valora a la madre. Imaginaos llegar a la conclusión de que no debemos hacer ninguna modificación de medidas. ¿Por qué? Ah, pues porque evalúa a la madre. En fin, o sea, esto no puede ser. Nosotros no podemos hablar de un cambio de custodia si no tenemos ambos progenitores. Si tienes a uno, bien, pues puedes hablar de ese progenitor y sus competencias parentales, pero no puedes decir que el sistema de custodia debe de cambiar. Es una barbaridad decir eso, ¿no? Y bueno, lo que dice es que concluye que el menor limitar el tiempo que pasa con su padre, lo que coincide con la petición de la madre. Al final está poniéndose en lo que la madre le está diciendo y no está siendo objetiva. Falta de imparcialidad, como veis ahí. Por lo que puede haber vulnerado la guía de buenas prácticas del COP de Madrid.
que se basa en la evaluación psicológica, se refiere a la totalidad del núcleo familiar y debe practicarse con la necesaria imparcialidad, evitando prejuzgar la idoneidad de uno de los cónyuges sobre el otro para ejercer la custodia de los menores. Si yo puedo hacer una valoración en concreto de uno de los progenitores y hablar solo de ese progenitor, pero no puedo decir que es el más idóneo, porque no tengo al otro para hacer una comparación. Esa es la gran diferencia. Bien. No pudiendo hacerse recomendaciones de custodia sin evaluar a todos los miembros de la familia. Bien, siendo muy indicativo, el punto tal es más recomendar la supresión de visitas o contactos con el progenitor no evaluado. Por tanto, ¿qué solicita? Solicita al presidente de la comisión deontológica que tenga por presentada la presente queja, junto con documental que se acompaña contra la psicóloga X del Colegio de Asturias por vulneración del Código Deontológico en el ejercicio de sus funciones. La admita a trámite y comprueba si ostenta la titulación como forense y en virtud acuerde imponerle la sanción correspondiente. No os puedo decir, creo que sí, que al final sancionaron a esta psicóloga. Yo no puedo deciros si esto es lo que argumenta el padre, pero yo no he visto el informe, por tanto no sé si al final esto pudo ser, porque pueden poner todas estas cosas, pero luego tú lo ves en el contexto, para eso están las comisiones deontológicas que miran y comprueban que eso se está incurriendo en cualquier vulneración de cualquier artículo. Entonces, bueno, no sé deciros exactamente si al final no. Parece que bueno, había cosas de peso, ¿no? Y además está muy bien argumentada la queja. Esto lo hacen generalmente, como os digo, los abogados o nada, alguien de la población, o sea, nuestros clientes, nuestros pacientes que puedan decir, oye, esta persona está incurriendo en esto, ¿no? Este profesional. Entonces, bueno, pues fijaos la importancia que tiene todo esto, ¿no? Es decir, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener esa bombilla que se nos encienda. No podemos hacer las cosas porque sí. Debemos de pararnos, plantearnos. Si algo no somos capaces de llevarlo a cabo, no tenemos formación para ello, no tomarlo porque sí, ¿no? Estamos jugándonos mucho y sobre todo estamos en servicio de la población. Entonces, si nosotros hacemos una mala praxis, fijaos cómo puede esto afectar a una persona en su vida. Es muy significativo. No podemos jugar con eso. Y podemos jugar con un paciente. Aquí es como más claro, ¿no? Porque es como una custodia y parece que... Pero en un paciente, en nuestra intimidad, con nuestra relación terapéutica, lo mismo, ¿no? Tenemos que tener esto encendido, ¿vale? Y es necesario. Con esto he corrido más de lo que tal, porque me enrollaría mucho más, pero vamos a dejar, si os parece, unos minutos para que hagáis preguntas, pero preguntas al micrófono. Así que nos lanzamos. Venga. Si es que tenéis alguna, claro, podríais no tenerla, que es una opción. Vale. Venga, ¿alguien se anima? Yo tengo una pregunta. Es que he entrado un poco tarde, entonces a lo mejor lo has dicho. Alejandro, dime. ¿Todos estos informes que se presentan ante un tribunal o se entregan a las entidades correspondientes y luego se emite un juicio, por así decirlo, hacia el psicólogo? ¿O es, cómo decirlo, ante un tribunal en el que uno puede contraargumentarlo? Vale, perfecto. Estos informes se presentan, se presentan previo a la celebración de un juicio, ¿de acuerdo? Entonces, bien te puede contratar la parte o bien te puede ser perito del juzgado, ¿vale? Es distinto, son roles distintos, pero hacemos lo mismo. Cuando es de parte, que es donde más denuncias deontológicas caen, porque a los de las administraciones públicas no caen tantas deontológicas, aunque también las hay, pero no tanto, se presenta el informe y en ese momento puede ser que te lo invaliden antes, es decir, que pueda haber una queja deontológica porque las partes reciben el informe unos 5 días antes. Entonces, pueden en ese proceso ya poner una queja oficial o simplemente ir a juicio, a la sala, ¿vale? Cuando tú vas a defender ese informe, porque hay una parte del informe que es esa, la defensa oral. Y en esta defensa oral, ahí es donde
los abogados pueden decir, bueno, esta persona, sin hacerlo oficial con la comisión, ¿de acuerdo? Sino que pueden hacerlo en sala directamente. Esta persona ha incurrido en esto, tenemos dudas, entonces ya tu credibilidad empieza a disminuir por momentos, ¿no? Entonces tú te tienes que defender en ese momento de, no, pues, no, él no quiere decir eso en la tal. O sea, ese es el desprestigio que os decía de la cisquinización al principio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser en ese momento, en ese timing, o puede ser después. O sea, la queja deontológica puede venir en cualquier momento. Si se demuestra que ese informe ha tenido una queja deontológica que ha sido viable por la vía administrativa de la comisión, sí que pueden presentárselo al juez por si acaso el juez se había fundamentado en ese informe que ya tiene que ese psicólogo tiene una sanción por dicho informe. ¿Me explico? Sí. Porque al final los jueces se basan en esos informes, pero no tienen por qué. A veces sí, a veces no. Pero Entonces, perdona. sí, dime. Dime. A ver, No, es que no me refería tanto en un juicio como en el que se pone la custodia de, en este caso, los familiares, sino en sí. el que se juzga el criterio del psicólogo ante el tribunal, supongo, del Colegio de Psicólogos, para ponerle una sanción administrativa o quitarle la... Sí, vale. Te refieres a la comisión deontológica. Sí, justo. O sea, cuando te están poniendo en duda todo lo que has dicho en el informe, Sí, y van a determinar si se te invalida o se te pone una pena administrativa. sí. En ese caso la defensa es oral, o sea, se presenta ante un tribunal de... No. Ellos cogen esta queja con la que hemos visto, ¿no? Es un ejemplo, que es un escrito que viene por alguien, firmado por X, y entonces la leen entre todos, ¿de acuerdo? Y entonces se dividen el trabajo, depende de los que están especializados más en forense, dicen, bueno, pues este caso lo llevan 2 o 3 personas, eso ya depende, y luego está el presidente que va a ser un poco el que va a coordinar ese trabajo. O que la lleven todos los miembros, eso ya también depende, y cada uno emite su opinión y si realmente se ha infringido. Por eso es porque son impares, para que después ellos, en el momento de que pongan en común el estudio de ese caso, digan, para mí esto no han incurrido en esto, para mí sí, entonces al final salga que sí o que no, ¿vale? Pero eso lo hacen de manera interna. El psicólogo nunca está presente. Ya, vale. ¿Vale? No está presente. Puede luego recurrir, puede luego hacer un escrito donde diga que no está de acuerdo con esa sanción, o X o Y, pero no está en el momento de la toma de decisión. Una vez que ellos ya toman la decisión, que han votado, se le notifica al psicólogo. Y al psicólogo después puede recurrirla o puede... Sí. Vale. ¿Vale? Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Venga, animaros. Si no, a ponerla por el chat. Venga, vamos. A veces da un poco de vergüenza esto. Esto es que es un poco raro porque hablas y no escuchas a nadie. Entonces es como, bueno, estoy hablando para mí misma, pero no estáis ahí, ¿no? Y eso es lo importante. Mientras que escribís algo, si queréis escribir algo, yo os digo, como os decía al principio, el objetivo de este seminario es... Mira, Iván ha levantado la mano. Iván, vamos, venga. Sí, yo tenía una pequeña duda que al final del caso que habías mostrado, Sí. decías que al principio decías que los permisos en distintas comunidades autónomas era distinto, pero no me ha quedado claro si la sentencia sería igual. Es decir, si te inhabilitan en la comunidad de Asturias por ese caso, también queda reflejado que esa sentencia se te aplique en otras comunidades autónomas. Si está clara que se debe aplicar esa sentencia si hubiese ocurrido ahí. Súper buena pregunta, Iván. Muy, muy buena pregunta. Sí es verdad que lo he dejado un poco ahí, pero la respuesta es así de contundente. Yo infrinjo, yo estoy colegiado. A ver, primero, para ejercer en Madrid, tengo que estar colegiada en Madrid. Si ejerzo también en Cataluña, tengo que estar colegiada en Cataluña. Importantísimo. No me vale con ser colegiado nacional, que ahí estamos ya por defecto, iríamos a tener la colegiación nacional, sino que tengo que estar colegiado por la comunidad autónoma en concreto, ¿vale? Dicho eso, imagínate que yo estoy en Asturias
como este caso, y en Madrid. Y la comisión que ha actuado es la de Asturias. Vale, si me sancionan, me inhabilitan en Asturias, pero no en Madrid. Y el problema está ahí. No hay una comunicación en muchos casos, en otros a lo mejor sí, pero generalmente no hay comunicación entre unos colegios y otros. Tú puedes tener la información de que ese colegiado infringió una norma en Asturias, pero tú en Madrid no tienes ningún expediente abierto ni puedes inhabilitarlo en Madrid. Y pasa así, hay psicólogos que están inhabilitados por X colegios, pero utilizan su otra colegiación para seguir haciendo informes o seguir ejerciendo y, claro, es un problema. Sí, no sé si te he respondido. Sí, me ha respondido perfectamente, gracias. Gracias a ti. Yo tengo otra pregunta. Venga. Entonces, por ejemplo, para acceder a esto de ser psicólogo judicial o psicólogo forense, ¿a Sí. través de qué estudios después del grado se podría optar? Vale, pues como a diferencia del PIR, sabemos, ¿no? Somos conscientes. El PIR es una oposición, o bueno, es una, sí, es un... Para tener la titulación de PIR nos requiere que hagamos un examen y después unos años de interinos, ¿vale? De interno residente, PIR. El resto de especializaciones en psicología o especializaciones, áreas de la psicología, nos podemos formar en máster, generalmente, que son los posgrados famosos. Los posgrados famosos, pues cualquier formación nos va a dar esa especialización o esa especialización, pero que no es oficial, me explico. Entonces, para el caso de jurídica forense, pues existen una oferta en las universidades españolas que, pues, con hacer cualquiera de ellos, tienen que ser formaciones de mínimo 2 años, sería lo suyo, no vale con, vamos, podría valerte, ¿no? Con 1 año. Pero bueno, en fin, mi opinión es que para ejercer la forense requieres una formación muy, muy potente, al menos 2 años. Y ahí, bueno, pues son máster que te implican hacer informes periciales, practicar, bueno, te da un conocimiento amplio. Y a partir de ahí tú eres especialista en evaluaciones forenses. Y eso es lo que tal. Ahora mismo hay una cosa que lleva ya mucho tiempo, pero no nos ponemos de acuerdo los psicólogos jurídicos porque tenemos una montada tremenda. Y es acreditar por el Ministerio de Justicia, ¿vale? Hacer acreditaciones de los psicólogos jurídicos que implican a los psicólogos forenses, ¿de acuerdo? Porque en psicología jurídica también son más áreas, por ejemplo, el psicólogo penitenciario, etcétera, ¿no? De acuerdo. Entonces, claro, estamos en ello, pero no nos ponemos de acuerdo cómo acreditar. Entonces, pues ahí estamos, que unos dicen que no, que hay que hacer un examen, otros que tienes que tener mínimo una experiencia de 5 periciales, otro que tal. Entonces no nos ponemos de acuerdo. Y no tenemos acreditación a día de hoy, ni tenemos, pero bueno, sí se está hablando con el Ministerio de Justicia. Y ahí tiene mucho que ver también el Colegio Profesional Nacional con los de las comunidades, porque hay intereses distintos y entonces empiezan los líos. Pero a día de hoy, nada, hacerte un máster de 2 años, eso si quieres trabajar por lo privado. Si quieres trabajar por lo público, tienes oposiciones para los juzgados, como psicólogo forense, tienes las oposiciones de penitenciaría, bueno, tienes opciones también a la parte pública, pero si es por lo privado, tiene que ser mediante un máster. No sé si te he contestado. Sí, genial. Gracias. Vale, gracias a ti. Pues, si hay alguna pregunta más, si no, vamos a intentar, yo creo que son 1:15, más o menos 1 horita, que por mi parte es eso, tener súper claro, de verdad, importante, esto no es algo que debemos dejar ahí en el cajón, ¿no? Yo entiendo que ahora no es el momento, porque a lo mejor decís, bueno, pues es que yo todavía no estoy ejerciendo y tal, pero es algo que ya tenemos que tener en nuestra mente, que tenemos que despertarlo, que tenemos que ser conscientes de que esto existe, que está ahí fuera, que en cuanto salgamos el primer día, tenemos que tenerlo súper presente y que es algo que se trabaja y que es algo que podemos generar desde ya y no dejarlo ahí en un cajón.
Simplemente que nos demos cuenta, que espabilemos y que sepamos que esto es importante. A ver, Iván, has levantado la mano. Dime, Iván. ¿Iván? A lo mejor has levantado la mano de antes. Y entonces no sé si, pero aquí me pone como que Iván levantó la mano. No, ¿no? Ah, sí, a ver, dime, Iván, Sí, perdona, que se me ha ido el volumen. tranquilo. Nada, quería preguntar, porque es una curiosidad que yo siempre he pensado que se estaría vulnerando un poco el código ético, la cuestión de si, de si se puede ejercer como psicólogo algún familiar o cercano. Es decir, supongamos que acabamos la carrera y por lo que sea, pues, vemos algún amigo cercano que tiene alguna problemática de carácter psicológico y en vez de derivarle, pues pensamos que al principio podemos darle nosotros un poco de ese refuerzo, ofreciéndole sesiones nosotros mismos y si vemos que no supera, derivarle a algún psicólogo que tenga un más conocido de carácter más profesional que nosotros. Ujú. ¿No? Vale, no cortes el micrófono, Iván. Te pregunto, ¿tú qué harías? Ante eso que me has planteado. Yo personalmente es que en todo, o sea, si ahora mismo no me planteo ejercer sobre otra persona directamente, cojo y busco la ayuda a buscar un profesional que se adapte a la poca información que me haya dado él, sin preguntarle más detalles. Pero me refiero, si es alguien de tu familia o alguien cercano a ti, tú de primeras, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que tú dirías? ¿Lo puedo tratar o no? Yo ahora en este momento que todavía estoy estudiando, Sí. No. Hablo cuando tú fueras profesional ya. pues a lo mejor sí que haría alguna pregunta concreta para saber de qué problemática se está hablando Sí. y a lo mejor en función de eso decidiría de si es algo que pueda guiarle yo hasta el profesional, porque a lo mejor por la desconfianza de esta persona no ha querido acudir todavía a un profesional, o bueno, o si son preguntas que cualquier persona puede guiarle a modo de reflexión, pues a lo mejor dar pequeños pasos. Vamos, no sé hasta qué punto se me ocurre improvisar. Vale, voy a hacer más clara. Tú cuando terminas de hacer psicología, ¿qué especialización quieres hacer? Yo de momento me gustaría hacer educativa o social, no lo tengo claro. ¿Qué curso estás? Segundo, Segundo. Vale, imagínate que quieres ser clínico. ¿Tú tratarías, mañana eres psicólogo clínico, tratarías a alguno de tus padres o si tienes hermanos? ¿Los tratarías en el sentido de hacer una terapia con ellos? yo personalmente creo que no. La respuesta es claramente no. Ya, esa sí que ya te la digo yo que no. Es decir, nosotros no podemos, y eso está en nuestro código deontológico, por eso es importante leerlo, es que no podemos tratar a personas cercanas a nosotros, ¿vale? Y hacer informes menos. Y tampoco a aquellos que son personas amigas o que están cercanas a nosotros. La respuesta es que no. Pero eso que te ha salido de en plan, yo creo que no, es no. Ahí está el dilema. Si tú tienes la duda y te ha generado esa duda, tienes un código deontológico donde dirigirte. O a un experto o a alguien que te dé esa respuesta. Pero si tú ni siquiera te planteas eso, cuidado. Y tú a un padre, a un hermano, a un amigo le puedes dar un consejo, tú eres profesional, le puedes dar alguna píldora, pero no puedes hacer un tratamiento con ellos. Es Sí, algo incompatible. sí, claro, de ahí mi pregunta, porque yo me imaginaba eso, que hasta cierto, que quería saber eso, que hasta qué punto se puede pasar de un consejo a la terapia. Claro, la terapia, principalmente una terapia psicológica requiere de un encuadre, requiere de, bueno, pues una terapia tienes una compensación económica, el psicólogo tiene que hacer eso, un encuadre, un seguimiento, una aplicación de una técnica o de una orientación, depende de la orientación que tenga el psicólogo, va a aplicar distintas técnicas.
Entonces eso, claro, no puedes hacerlo con una persona cercana a ti. Ahora, con una persona cercana a ti puedes decirle, oye, pues mi consejo es este, o por lo que veo te encuentras mal en este ámbito y tal y cual, toma este contacto para poder hacer una terapia que te venga bien, pero yo no puedo hacerla contigo porque sí, porque todo ese encuadre no lo podrías montar con una persona que es de tu familia o es de tu entorno, ¿no? Sí, ¿Sí? de acuerdo. Vale. Sí. Gracias, Iván. Muchas gracias a ti. Muy bien. Pues, Sonia, si me dices algo más o si quieres hacer tú algún planteamiento, porque también, bueno, esta parte de clínica, pues, esto que ha comentado Iván a última hora, pues, bueno, tú puedes contestarlo también, darnos tu opinión, ¿no? Es que la respuesta que has dado es la rotunda y no es cuestionable, es que es un no, pero así, con mayúsculas. Con mayúsculas, ¿no? Entiendo Claro. que, Iván, estás en segundo todavía, pero eso no es cuestionable, es que no es cuestionable de ninguna manera por todo lo que ha dicho Ana, por supuesto, y también por una instancia terapéutica, una objetividad, todo lo que tiene que trabajar el terapeuta completamente objetivo con su paciente, sin establecer un vínculo emocional y demás ya encima previo. O sea, vamos, yo lo veo inviable, ¿no? Cuando lo he escuchado he hecho, madre Yo mía. creo que yo creo que Iván lo que nos iba más es al límite de donde yo puedo a un familiar, que eso puede pasarnos a los psicólogos, que te implicas pues con un familiar, un amigo, y puedes darle a veces una orientación ¿no? Decirle qué problema tiene sin haberlo evaluado incluso o haberlo profundizado. Entonces, que hay que ser también muy cautos cuando alguien cercano y decir, oye, pues esto tendría que evaluarlo para verlo. No sé si va por ahí. Iván ha levantado la mano por si quiere participar. Pobre Iván. Pobre Iván, pero ha levantado la mano. O sea, él quiere Él quiere hacer la jaleo. conversación. Sí, sí. Iván, venga. No, es que me había dejado levantado la mano de antes, pero bueno, ya de paso Vale. lo iba a escribir en el chat, sí que nada, que yo solamente quería dejar claro que no es que me plantease yo hacerlo, Por es supuesto. que esas preguntas que a lo mejor nos hacen a nosotros de vez en cuando familiares o cercanos de en plan de, oye, si a lo mejor me podrías a mí tratar como ejemplo de prácticas en un futuro, pues yo en todo momento me imagino que no, pero para saber hasta qué punto está delimitado en el código ético quería preguntarlo, aprovechando la Perfecto. ocasión. Muy bien, Iván. Sí, 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 hemos entendido. Bien, Sonia, pues nada, si Nada quieres tú más. hacer alguna aclaración. Nada más, darte las gracias solo por tu participación en este seminario, que siento que no ha habido más gente, entiendo que se les ha solapado con clases y demás, porque recibo mensajes de gente de tercero que no podía asistir. Lo he puesto a grabar al principio, también para que lo sepas, están subiendo los seminarios y das tu autorización al canal de YouTube para que puedan luego visualizarlo los alumnos. Vale. Y darte las gracias por tu colaboración y participación en esto y a los chicos por estar aquí, para los que han asistido. Jolín, los que habéis estado como 10, ¿no? No he visto 11, 10. 12, has tenido ahí de 11, media unos 12. cuantos. ¿Tienes una duda de Susana Sí, Casas en el chat ahora mismo? voy a ver. Desde hace tiempo tengo un amigo que estuvo yendo a psicoterapia con un psicólogo clínico. No sé exactamente cómo el psicólogo conoció a la novia del amigo. Tenemos un amigo en común, así que imagino que por ahí continuó expresando mi pregunta. No sé si voy tarde. Espérate, que no te he entendido, Susana. El psicólogo conoce a la novia de este amigo y tenemos un amigo en común. Sí, que se ha establecido una relación personal a posteriori. Han tenido un Ah, vínculo de terceros después de haber empezado ya la pues psicoterapia. esa contestará tú, Sonia. Ah, muy bien, espérate. Pues La chica dejó a mi amigo y está saliendo con ese psicólogo. Quería ver cómo se ve esto desde el punto de vista deontológico. Uf, es complicado. Si fuera ese psicólogo y me sucede algo así, yo directamente derivo. Yo personalmente creo Sí. que hay que derivar y cortar todo tipo de lazo personal, emocional, Sí. implicación y demás. Sí. Pero fijaos que No sé cómo viene reflejado en el código, Ana, sabes tú mejor, pero yo desde luego a nivel ético creo que directamente si sientes o pasa algo así hay que derivar sin mirar atrás. Ese es el clic que hablábamos, ¿no? O sea, tú tienes determinadas cosas claras y ahí hay un dilema, pero que sí, que hay que irse al código, pero vamos, este es bastante claro, ¿no? De que no, cortar porque no. Porque es una situación también un poquito complicada. Pero bueno, que sí, que es esa parte ética que tenemos que plantearnos.
a pesar de dinero a mi amigo, ¿sería ético establecer comunicación con esa chica, con esta chica? ¿Quién? Me he perdido un poco, ¿eh? ¿Sería ético establecer comunicación con esta Susana, chica? y si enciendes el altavoz y nos la cuentas, porque está un Sí. poquito enrevesada la historia. O sea. Sí, no. Vale, sí. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias, Susana. Venga, a ver. Sí, es que empecé a escribir con mucha prisa porque veía que cerrabais y tenía esta curiosidad, ¿no? Venga. Sí. O sea, yo tengo un amigo del instituto, ¿no? Pues nada, que empezó a salir con una chica de clase y tal, y ahora una relación pues bastante buena, por lo que yo veía, llevaban años, y mi amigo empezó a ir a psicoterapia, ¿no? A un psicólogo clínico de Madrid. Ujú. No sé cómo exactamente, ya os digo, conoció este psicólogo a la chica. El caso es que la chica dejó a mi amigo, ¿no? Y empezó pues una relación pues, de pareja con el psicólogo. Y a mí me lo contó un amigo que tenemos en común entre el psicólogo y mi amigo, ¿no? Me contó una tercera persona. Entonces, claro, os preguntaba que, bueno, yo dije lo que me dijiste, ¿no? Que por supuesto debería de haber derivado a mi amigo, pero después de derivar a mi amigo y no tratarle como paciente o como cliente, ¿sería ético, no sé, establecer conexión con la chica? O, ¿sabes? Comunicación o intentar algo, ¿no? Porque es que me parece tan, ¿no? Tan Pero, fuerte, ¿no? Que estés ayudando a una persona y que te vayas con su novia, ¿no? No sé. ya. Pero la última parte de que contacte quién con quién. El psicólogo con la chica, una vez derivado mi amigo a otro compañero suyo o compañera. Bueno, tiene una relación, ¿no? Pero no son pareja. Son Claro, pareja. digo que en el caso hipotético de que este psicólogo lo hubiese hecho bien y hubiese derivado a mi compañero, ¿sería ético que contactase con la chica habiendo sido terapeuta de este chico, yo que sé, Vale. un año? Vale, la pregunta es que si tú has tenido un paciente y te cuenta de un tercero, si puedes después, una vez derivado, contactar con ese tercero. Sí. Es complicado. Pero entonces no salían. Es que Bueno, no, una ella cosa es que está poniendo la situación hipotética. No, la situación yo, hipotética de que no tenga una relación personal y que tú derives a una persona y demás, yo creo, vamos, yo personalmente, y no lo digo por un artículo en concreto, yo directamente entiendo que todo su entorno también está protegido, pero es una distancia y obviamente no contactas. Entre otras Ya. cosas porque al ser mayor de edad tendrías que pedir la autorización para contactar con alguien del entorno para pedir información o lo que sea. Lo que pasa es que yo pensaba que ya estaban en una relación. Sí, es que están, bueno, están, lo dejaron al Entonces, final, mal pero asunto, sí, ya mal asunto. O sea, sí, ya, muy fuerte, ya. muy mal asunto y eso no, sí pueden, yo creo que podría ser hasta en su momento lo estaba posible pensando. queja. Sí, posible queja Vamos, deontológica y yo, de claro, sanción. por parte del paciente me parece, no sé, vamos, yo no soy especialista en esto aún así, pero me parece denunciable. Vamos, a mí me pasa Sí. eso. Ya, a mí también, por eso os lo quería comentar, porque no sé, a mí me dejó eso súper, no sé. Claro, el tema, la clave está esta historia más en que siendo todavía su paciente, Es que es muy gordo, ¿eh? tuviera una relación con esta chica. Porque si en el momento que tiene un primer contacto con la chica, él corta su relación con el paciente, pues bueno, más o menos. Pero si ha estado con su paciente y además en contacto con la chica, ahí sí que hay una, vamos, hay una Claro, denuncia ontológica total. y luego mi amigo Sí, se enteró de todo esto, ¿no? Se enteró porque ella le dejó a él y sí, le confesó que había estado viendo al psicólogo pues desde hacía meses, ¿sabes? claro. Pues totalmente. Y Alejandro nos dicen que esta persona que es la... El Sí, sí, paciente, el tú, paciente de él, claro. sí. Es decir, pero que es la persona, no necesitas, es decir, tú eres el usuario y tú puedes hacer la queja al colegio de psicólogos, por supuesto. Sí. O sea, eres tú el que haces el escrito. Sí, pero Antes en yo el os he caso, hablado... Sí, dime. en el caso de Susana, que es conocedora de esto, y por ejemplo, si el chico vuelve a ir a otra, busca a otro terapeuta, ¿el terapeuta se vería en la obligación de cuando le cuente esto presentar una queja por la mala praxis que ha ejercido el psicólogo clínico, el primero? Si fuera... Yo creo que Repite, por favor, Alejandro. No sé si no se me ha oído bien. Sí, Que te he oído perfecto. en el caso, por ejemplo, de que esta persona, el paciente Sí, que ha tenido el psicólogo, que, bueno, este caso, si acude a otro terapeuta, el sí. terapeuta cuando le contasen esta situación se vería en la obligación de denunciarlo por mala praxis del... Muy buena pregunta esa.
como compañeros, ¿qué debemos de hacer? ¿Mirar para otro lado? ¿O no? No debería, o sea, no deberíamos mirar para el otro lado, pero no sé hasta qué punto es obligación del terapeuta, como cuando tienes que notificar si hay intentos de suicidio, si hay intentos de agresión o de ejercer daño. Esto es un debería, Alejandro, es un debería. Obligación en sí no tienes, pero Ya. esto es un deber. Es decir, si yo veo a alguien en la calle que está cometiendo un delito o está abusando de alguien y yo me callo, por poder me puedo callar, pero debo de hacerlo. Si después Claro. encima sabían que yo lo sabía, pues puedo estar incurriendo, sí, en un delito, ¿no? O puedo estar en ese caso me pueden sancionar a mí porque yo no he puesto en manifiesto esto al código deontológico. Sí, podría ser. Ya Pero veo. es ya, sí, perdón. Digo que tengo una pregunta, entonces yo probablemente me colegie, pues, bueno, no sé cuándo, imagino que entre junio y julio, ¿no? ¿Es de Entonces, cuarto? sí, soy de cuarto, sí. Ujú. Entonces, claro, yo soy conocedora de esto. Mm, Ahora no sabes si estás obligada. Claro, o sea, yo moralmente, por supuesto, ¿sabes? Es más, o sea, ganas no me faltan, desde luego, Vale, ¿sabes? Susana, lo que pasa es que todo esto lo tienes que demostrar. Has visto la queja deontológica, lo fundamentada que está. Claro, Y por entonces, eso el 80% de las denuncias que llegan son de forenses porque está por escrito. Y claro, entonces tú puedes coger el trozo y decir, mira, aquí, pum, aquí, pum. Cuando es clínica y cuando son de otros ámbitos es mucho más complejo, ¿no? claro. Entonces, sí, Yo es dime. que no tengo pruebas, ¿sabes? O sea, yo tengo la confianza y la seguridad de que mi amigo que tenemos en común me lo ha contado, ¿no? Y luego hablé con mi amigo el afectado y vamos, que sí que es un hecho real, pero no tengo pruebas de WhatsApp, de mensajes, de llamadas, ni de nada en realidad, Entonces, ¿sabes? que no puedes llegar y decir, oye, por poder puedes hacerlo. El tema es que la comisión no tenga la suficiente evidencia y entonces la deje archivada. Pero Ya, por poder hacerlo, lo puedes hacer. Ahora, yo veo una situación bueno, que todavía no te has colegiado, no puedes, en fin, ya, tendrías que buscar un mínimo de argumento para ya, poder hacer esa queja, ¿vale? Y sobre todo también, bueno, pues ver hasta qué punto te merece la pena también hacerlo. Claro, esto es que esto se llama ética, ya, chicos. Esto es ética. Esto es algo que va muy en nosotros y que hay veces que no hay una respuesta única, ya. ¿sabes? Entonces ahí Claro, es que a mí está. me tocó esto como por doble partida, ¿no? Una por mi amigo, ¿no? Porque, jolín, le vi sufrir y otra por, ¿no? Pues porque voy a ser psicóloga, ¿no? Y me parece una barbaridad, en Que realidad. haya profesionales, compañeros que hagan estas cosas, pues hay que evidenciarlo y pues sí, está en nuestra obligación denunciarlos, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Yo tu también, argumento. yo también. Ahora, después de hacerlo o no, ya es otro tema, ¿no? Ya, Pero bien, bien. Es un caso además muy, muy evidente, ¿no? sí, Sí, sí. Y difícil de encontrar, ¿no? Esto no se ya, encuentra muy normalmente, pero existe, claro que existe. sí. Sí, sí, sí. Muy bien, Susana, gracias. Muchas gracias a las dos. Muy bien. Pues nada, Bueno, que encantada. Ha estado muy bien. Yo creo que he hablado yo sola, casi yo sola, pero por las preguntas que me han hecho, yo creo que sí que ha quedado ahí un poco acalado el has tema. sembrado, has sembrado. Para Pues cuarto. ese es el objetivo. Ese era el objetivo. Mira, me aplauden y todo. Alejandro me ha puesto un aplauso y otro aplauso. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias, chicos. Y gracias, Sonia, por contar Hombre, conmigo. a ti. ¿Vale? Bueno, Un nos abrazo, vemos. chicos. Voy a cerrar. Chao, gracias a todos. Cuidaos Luego, mucho a gracias. todos. Chao, chao. Cardenal Cisneros, en marcha.